Ese esfuerzo cristalizó en 2021, con el nacimiento formal del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, como asociación civil. Este colegio nació para que nuestra voz tuviera peso institucional y existiera un interlocutor organizado que respondiera a la altura de las inquietudes del gremio. En el camino nos dimos cuenta de algo fundamental, que no podíamos caminar solos. Teníamos que caminar también de la mano con aquellos que llegan primero y que se van al final del día de los órganos jurisdiccionales, aquellos que mantienen funcionando como un reloj la maquinaria jurisdiccional, quienes también necesitaban un espacio de defensa. Así nació Justicia Independiente, porque la defensa de los derechos de la base trabajadora no debe ser selectiva. Juntos, quienes integramos el colegio y Justicia Independiente, constituimos la columna vertebral completa de la justicia federal. Necesitamos hacer conciencia de que si nosotros, los juzgados no abren, las sentencias no se proyectan, no se notifican y no se ejecutan. Los justiciables no gozan de justicia pronta y expedita. Esa es la verdad y tenemos que creerlo. Como directora de esta asociación el día de hoy, concluyo mi encargo y me corresponde pasar la estafeta al siguiente comité ejecutivo. Pero antes quiero decirle a los fundadores gracias. Gracias por haber creado esta asociación. Ha sido un honor haber formado parte de ella. En estos 2 años y un poco más, vivimos esos momentos difíciles que ya veíamos venir desde el primer mensaje que como directora mandé hacia ustedes, secretarios, actuarios y personal operativo de base y de confianza. Esos momentos que nos pusieron a prueba, que nos obligaron a tomar decisiones bajo presión cuando era más fácil soltar que resistir. Pero también vivimos momentos extraordinarios, esos que nos hacen reflexionar sobre la razón, sobre el por qué y para qué organizarnos como colectividad. Aprendimos también de estrategias políticas, pero sobre todo aprendimos de las personas que caminaron a nuestro lado y de las que no también. Haber formado parte de esta gestión con todo lo que implicó es y será algo que llevaré conmigo con mucho orgullo. Soy ahora consciente de cómo fue que desde este lugar que ocupé pude ayudar a otras personas. Estoy segura de que quienes continuarán con la misión del colegio en esta nueva etapa empeñarán con compromiso su tiempo y su esfuerzo de manera desinteresada, con la firme convicción de que debemos reforzar la unidad entre la base trabajadora, porque unidos somos más y más fuertes. Y eso ya lo comprobamos. Le corresponde ahora al nuevo comité ejecutivo dar un nuevo giro al colegio y eso solo lo podemos hacer con la ayuda de todos ustedes, secretarios, actuarios y demás personal operativo de base y de confianza que conformamos el Poder Judicial de la Federación. A quienes integran el nuevo comité aquí presentes, reciban mi más sincera felicitación, no por ocupar un cargo, sino por haber tomado la decisión de ocuparlo. Saben que este trabajo no es fácil, porque implica tiempo, y aún así dijeron sí. Eso, compañeros, habla de quiénes son y de lo que están dispuestos a dar por los demás. Saben que cuentan con mi apoyo y en esta nueva integración y enhorabuena a trabajar todos los días. A continuación, cedo el uso de la voz, ya ahora como director del colegio, al licenciado Manuel Saturnino Ordóñez, quien presentará a los integrantes del nuevo comité ejecutivo para, a continuación, tomarles la protesta del cargo. Manuel. Gracias, Rosalena. Integrantes del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal. Asumo esta responsabilidad con honor, gratitud y plena conciencia del momento complejo que atraviesa el Poder Judicial de la Federación y de quienes lo integramos. Este encargo no es un reconocimiento personal, sino la continuidad de un esfuerzo colectivo, construido desde la base trabajadora,
con profesionalismo, convicción y compromiso institucional. El cargo que hoy adquiero responde a la voluntad de fortalecer el colegio como un interlocutor legítimo, consciente de su papel dentro de la institución. Por ello, quiero ser claro desde este momento. Este comité ejecutivo respeta plenamente la estructura constitucional del Poder Judicial de la Federación, la función del órgano de administración judicial, la labor del Tribunal de Disciplina y el papel fundamental de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestro actuar será siempre institucional, respetuoso y apegado a la legalidad. Dicho esto, es indispensable hablar con franqueza. La reciente reforma constitucional a uno de los poderes del Estado eliminó un pilar fundamental de nuestra vida profesional, la carrera judicial. Un sistema meritocrático que garantizaba el acceso legítimo y profesional a los cargos de juez de distrito y magistrado de circuito. A pesar de ello, los trabajadores del Poder Judicial continúan desempeñando sus funciones con responsabilidad, preparación y compromiso institucional, incluso frente a la incertidumbre, el desaliento legítimo y la falta de incentivos. Ese esfuerzo cotidiano merece reconocimiento, respeto y defensa. Este comité ejecutivo, con acciones legales, individuales o colectivas, asumirá la defensa de los derechos de todos los trabajadores de la institución. Sabemos que, conforme a nuestro marco jurídico, esta tarea corresponde directamente al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, es evidente la falta de acompañamiento efectivo frente a los desafíos actuales. Desde este colegio se han buscado acercamientos institucionales con su dirigencia, sin obtener respuesta. Y el silencio, en momentos como este, no representa ni defiende. Por ello, hacemos un llamado firme y respetuoso para que el sindicato asuma plenamente su responsabilidad y responda con diálogo y acciones concretas a las necesidades reales de sus agremiados. El respeto institucional no excluye la legítima exigencia. Reconocemos y respetamos también a las diversas agrupaciones de trabajadores que han surgido en defensa de derechos. Hoy más que nunca es momento de privilegiar aquello que nos une. La fragmentación debilita, la unidad fortalece. Sigamos construyendo juntos un poder judicial más sólido, más justo y más respetuoso de quienes lo integran. A continuación, presento al Comité Ejecutivo por el periodo 2026-2028. Subdirector, Ignacio Alejandro Manjarres Castro. Secretario, Ricardo Javier Olivera Merlín. Vocal de subdirector, Heriberto Avelar Gutiérrez. Vocal de secretario, Denise Liliana González Díaz. Encargada de finanzas, Rosa Elena Alonso Méndez. Vocal de la encargada de finanzas, Francisco Javier López Ávila. Cedo el uso de la palabra a los cuatro inicialmente mencionados. Muy buenas noches. Mi nombre es Ignacio Alejandro Manjarres Castro. Agradezco la confianza depositada en este equipo y en mi persona para asumir el cargo de subdirector. Hoy refrendo mi compromiso de trabajar con responsabilidad, integridad y respeto por la labor que distingue a las y los secretarios y actuarios de la Judicatura Federal. Asumo esta encomienda con la convicción de que nuestro colegio debe seguir siendo un espacio de unión, profesionalización y defensa de la dignidad de nuestra función jurisdiccional, con pleno respeto a la normativa y a nuestros principios institucionales. Pondré todo mi esfuerzo para fortalecer la voz y las capacidades de quienes integramos este cuerpo técnico fundamental para la impartición de justicia. Muchas gracias, es un honor servir. Buenas tardes, me presento. Soy Ricardo Javier Olivera Merlín, secretario de Tribunal de Base en un tribunal colegiado en el 13º Circuito. Hoy asumo mi responsabilidad como secretario de este colegio con la conciencia de que quienes integramos la base trabajadora, como ya lo mencionaba nuestro presidente o director general, son el motor que mueve la justicia federal en este país. También tengo la conciencia de que actualmente enfrentamos desafíos reales cada vez más importantes. Por eso mi invitación a que nos ayuden
hacer de este colegio un ente vivo de unidad de defensa, de capacitación y representación efectiva. Mi ofrecimiento está para contribuir a impulsar causas comunes, a escuchar y a acompañarnos en nuestros objetivos laborales, profesionales e incluso personales en aras de la dignificación de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Heriberto Avelar Gutiérrez y bueno, tomo el puesto dentro de este comité como vocal del subdirector. Compañeras y compañeros, comité ejecutivo saliente, fundadores e integrantes de este gran colegio de secretarios y actuarios de la Judicatura Federal AC, sociedad en general que nos ve y escucha de manera virtual. Permítanme iniciar expresando mi reconocimiento y gratitud a quienes tuvieron la visión y el valor de fundar este colegio. Su iniciativa sentó las bases de una organización que hoy se consolida y proyecta a nivel nacional. Consciente de que la función jurisdiccional federal es uno de los pilares que sostiene el Estado de Derecho en México, desde cada circuito y órgano jurisdiccional, quienes integran el Poder Judicial de la Federación en sus funciones técnicas y operativas, hacen posible que las resoluciones se conviertan en derechos efectivos para las personas. El compromiso es nacional, por lo cual trabajaré hombro a hombro con cada una de las personas integrantes del colegio, así como con los diversos comités operativos que lo integran, para que éste sea más incluyente, profesional y transparente. Lo anterior, por la dignificación de todas y de todos, así como para lograr una defensa firme pero constitucional de la independencia judicial, porque cuando se fortalece la justicia, se fortalece a México. Ahora, cedo el uso de la voz a nuestra compañera licenciada Denise Liliana González Díaz. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Denise Liliana González Díaz y para mí es un honor formar parte de este comité. Reitero mi compromiso con cada integrante de este equipo, así como con mis compañeros y colegas que integramos el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal. Me comprometo a ejercer mi cargo con todos y cada uno de los principios que se nos exige como integrantes del Poder Judicial de la Federación, así como actuar con respeto, escucha activa y plena colaboración con todos y cada uno de los comités operativos que formarán parte de este Comité Ejecutivo 2026-2028. Estoy a su disposición para avanzar juntos y para atender con prontitud y empatía las realidades que enfrentamos día a día en la labor que desempeñamos. Estoy muy honrada de servir a este colegio. A continuación, procederé a tomar la protesta como exdirectora, licenciada Rosalena Alonso Méndez. Comité directivo protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal. Director Manuel Saturnino Ordóñez. Sí, protesto. Subdirector Ignacio Alejandro Manjarres Castro. Sí, protesto. Secretario Ricardo Javier Olivera Merlín. Sí, protesto. Vocal del subdirector Heriberto Avelar Gutiérrez. Sí, protesto. Vocal del secretario Denise Liliana González Díaz. Sí, protesto. Muchas gracias. Bienvenidos, comité completo ejecutivo del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal. Enhorabuena. A continuación, presentaré el siguiente evento, el cual fue pensado en la base trabajadora y en sus familias y en la defensa informada de nuestros derechos laborales, denominada ¿Por qué sí te afectan los cambios en la nómina del Poder Judicial de la Federación? Lo anterior, ya que en semanas recientes todos hemos notado cambios en nuestra nómina y hemos escuchado probablemente los términos tales como reingeniería, compactación salarial o reestructuración de percepciones. Quizá que estos movimientos tienen o no un impacto en nuestras percepciones. Lo cierto es que como trabajadores tenemos el derecho, pero también la obligación de obtener información de los profesionales en la materia para entender exactamente qué está ocurriendo con las percepciones de quienes laboramos en la Federación. Por eso, esta tarde tenemos el privilegio
de contar con la presencia de la maestra Marcela Jarillo Méndez, quien nos explicará a detalle desde su perspectiva qué significan los cambios en la nómina y si estos tienen algún impacto en nuestros bolsillos. A continuación, procederé con una reseña breve de su amplio currículum de nuestra ponente Marcela Jarillo Méndez. Es licenciada en Contaduría Pública y Auditoría por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Administración y Dirección de Negocios de la Universidad Madero, de donde egresó con mención honorífica. Lleva más de 25 años dedicada al ejercicio contable, fiscal y de asesoría empresarial. Es una profesional que inició como auxiliar contable, pasó por la auditoría de municipios, laboró en la Procuraduría General de la República como contadora auxiliar y recursos humanos y fue contadora general en el sector maquilador. También ocupó un cargo como oficial judicial en el Poder Judicial de la Federación, en el Juzgado Cuarto de Distrito en Nogales, Sonora. Es decir, conoce nuestra institución. Desde 2004 es fundadora y directora de su propio despacho contable y fiscal con alcance nacional, donde atiende una cartera que va desde emprendedores y creadores digitales hasta ejecutivos de alto nivel, personas morales y funcionarios públicos. Paralelamente, ha sido catedrática del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato y profesora de Contaduría y Administración en la Universidad Turismo Roberto Cañedo en Puebla. También ha sido profesora de inglés en el Colegio Progreso en Puebla y además es asesora de empresas transnacionales y su especialidad está donde más la necesitamos esta tarde, en la interpretación de reformas fiscales, análisis de nóminas, regularización fiscal, peritaje administrativo con una visión jurídico-contable, en estrategias de deducciones y cumplimiento tributario. Se mantiene permanentemente actualizada. De hecho, sus capacitaciones más recientes incluyen las reformas fiscales de 2026 y la normatividad vigente en contabilidad electrónica. Además, es conferencista y facilitadora en programas de actualización fiscal dirigidos a contadores y administradores y personal financiero, tanto del sector público como privado. En pocas palabras, maestra Jarillo no solo entiende de números, de un recibo de nómina, entiende lo que esos números significan para la vida de un trabajador y su familia del Poder Judicial. La dinámica será la siguiente. La contadora dispondrá de 1 hora para su exposición. Por favor, quienes nos están escuchando a través de nuestras redes, por favor, tomemos nota de nuestras dudas y preguntas para que las compartamos en el chat de Facebook, para que al final nuestra invitada pueda resolverlas. Uno de nuestros compañeros hará las preguntas y para que la contadora las vaya contestando. Permítanme un segundo. ¿Se encuentra con nosotros? Buenas noches a todos. Es para mí un honor estar con ustedes, que me den la oportunidad de compartir este momento tan importante, que es la transición de su toma de protesta de mesas. Licenciada Rosa Elena, muchas gracias. Licenciado Manuel, muchas gracias. Y al equipo grandioso que conforman ustedes, que son una inspiración por brindar proyectos de servicios que enaltecen y compartir estos momentos de análisis. Muchas gracias y muchas felicidades a ustedes. Pues bien, si ustedes no disponen de un comentario más, damos inicio a lo que es el tema. Sí, adelante, contadora. Un segundito, voy. Vamos a hacer la presentación. ¿Me da sexo, Rick? Sí, a ver, si gusta compartir, por favor. Ahí está.
Listo, ustedes me dirán si y ya se puede ver la presentación. ¿Ya se ve la presentación? Sí, Sí, Perfecto. Bien, con el privilegio de estar con ustedes, vamos a dar inicio a la exposición de lo que es un tema de ahora en día muy delicado, bastante importante, que precisamente inquieta a lo que es a los trabajadores, a funcionarios de lo que es el Poder Judicial. Prácticamente vamos a dar inicio a un análisis de lo que es la nómina gubernamental exclusivamente para funcionarios de lo que es el Poder Judicial Federal. Bien, vamos a iniciar nuestro cuestionamiento inicial es, ¿por qué sí te afectan los cambios en la nómina del Poder Judicial? Esperamos que una vez transcurrido este espacio de análisis, podamos concluir en qué tan positivo o no es este movimiento que hubo de manera interna en lo que son las nóminas de lo que es el Poder Judicial. Vamos a a desarmar prácticamente, a descomponer lo que es el contenido de los numeritos de nómina. Tenemos un marco jurídico que ampara toda esta situación de lo que son los sueldos gubernamentales. Están amparados en el artículo 127 de la Constitución. También nos podemos remitir a lo que es el artículo 123, apartado B, también de la Constitución, el manual de remuneraciones de funcionarios públicos para el Consejo de la Judicatura Federal antes que se inició esta reforma del Poder Judicial. Bien, teniendo este preámbulo de lo que es su marco jurídico sobre el que respalda la existencia, la organización y administración de esta nómina, vamos a ver el recibo de nómina que viene siendo ahorita en este tema el estelar. Y en él habemos conceptos que este recibo está subdividido en conceptos. Es una clasificación para entenderla un poquito más. Tenemos que entrar al estudio de percepciones y deducciones, que es su contenido. Ingresos y gastos, se puede decir, o lo que disminuye nuestro ingreso. Las percepciones, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de cómo está clasificado dentro de lo que es un recibo de nómina. Vemos claramente el contenido de lo que son los ingresos, que es un sueldo base, la clasificación de otros ingresos, que se puede decir en otros ingresos de acuerdo a la clave, que son quinquenios, que es un premio por lealtad en el servicio del Poder Judicial. Tenemos también otro que dice que es la clave 32, que es la compensación garantizada que existe en este recibo de nómina. Tenemos otros ingresos que vienen siendo de acuerdo a la clave, viene siendo el seguro de separación individualizado y que está incluyendo aquí un monto también de su retención de impuestos sobre la renta y por eso esa es la cantidad. Tenemos otros ingresos que pueden ser de seguridad social y ayuda de transporte. Todo eso, y puede haber más conceptos que engloben lo que son los ingresos. Este es un ejemplo que se extrajo, que por regularmente es de los más vastos en cuestión de ingresos. Vamos a ver la parte de deducciones. En este también vemos que hay una generosidad de deducciones, que son las salidas de dinero. Aquí hay una situación cuando vemos un recibo de nómina, estamos viendo el comportamiento virtual de lo que aparentemente recibe un trabajador por su remuneración o por su trabajo. Y también vemos de forma virtual porque a veces nada más es un vistazo a lo que cree recibir en dinero, lo ve de vistazo
en lo que es su recibo, pero también ve de vistazo que hay muchos gastos, muchas deducciones y lo que recibe realmente en efectivo, pues no es lo que figura en un papel, ¿no? Bien, aquí tenemos varias deducciones que vamos a ir platicándolas de a poco y el efecto que está causando ahorita en esta reestructuración de nómina. Como sabemos, pues hubo una reforma en 2024, allá por el mes de septiembre, que fue que se estableció esta reforma estructural, lo que es el Poder Judicial, y con ella hubo, bueno, artículos transitorios en que hablaban precisamente de los derechos de los trabajadores. En esos derechos o en ese artículo transitorio se comentó que iba a haber respeto a lo que era la remuneración o a los derechos de los trabajadores, pero también asimismo se dijo que iba a haber una reestructuración eh, en que podía ser modificados de acuerdo a un presupuesto. Entonces, veamos qué es lo que afectó. Tenemos el recibo que tiene dos puntos claves: el sueldo base y la compensación garantizada. Bien, como sabemos, surten un efecto de erogación también este este tipo de ingreso. El sueldo base funge como una casita con una puerta abierta donde obviamente tenemos ingresos, aquí vamos a hablar de dinero, pero con una suposición de ilusión de que es una casita con una puerta abierta, que quiere decir que todo lo que hay en ese sueldo base puede ser vulnerado. Aquí tenemos otra casita que es la compensación garantizada, pero esta tiene importes o dineros con una puerta cerrada donde tiene un poco más la restricción de que puede ser más intocable el dinero o los importes que hay aquí. ¿Qué sucedió? Recientemente vimos un fenómeno que es precisamente la compactación de nómina. Eso quiere decir que hubo un movimiento en el recibo de nómina y queremos comprender qué es lo que está pasando ahí, porque antes se tenía más dinero en el bolsillo y ahora algo mágico que tenemos que explicar técnicamente qué pasó, dónde está ese dinero. Pues bien, considerando que tenemos una casita que es el sueldo base con la puerta abierta, vulnerable, compensación garantizada, una casita con la puerta cerrada, donde de alguna manera su puerta pues es difícil acceso, ¿no? Esto, la compensación garantizada viene siendo un complemento del sueldo base, pero para esto hay prestaciones que tiene un funcionario que se basan en el sueldo base. Bien, recientemente vimos una compactación de nómina que quiere decir que hubo un movimiento interno en el recibo. De alguna manera no hubo un incremento externo de dinero, simplemente se movieron importes o cifras de casita. De la compensación garantizada se tomó un poco de dinero y se pasó a sueldo base. Entonces, compensación disminuye, sueldo base aumenta. ¿Qué pasa con esta situación? Que el sueldo base, como es una puerta vulnerable, entonces es más vulnerable y aquí entra la distribución. Del sueldo base, habiendo un importe, entra la distribución para muchas manos. Aquí impacta lo que es el cálculo de retenciones de impuestos sobre la renta que precisamente se enteran a SAT. ¿Qué pasa también aquí en sueldo base? Al ser una puerta abierta también impacta y hay una distribución para las cuotas de ISSSTE, de Seguridad Social. Entonces empieza a distribuirse el dinero, ya llevamos dos salidas. ¿Qué más impacta al sueldo base? Que este, al ser mayor, y si el trabajador tiene prestaciones que se dividen sus prestaciones o sus deducciones o sus gastos
en varios segmentos o en varios conceptos. Vamos a manejarlo como gastos. Hay gastos de inversión y gastos que ya no son reembolsables o que ya no los puede recuperar, pero finalmente viene siendo una salida. Aquí entra en juego lo que son las deducciones. Las deducciones podemos dividirlas en tres rangos, que son fiscales, que son las de seguridad social, y las que son las voluntarias. Entonces, ¿qué pasa aquí con el sueldo base? Que también va a distribuir ese dinerito que tiene para lo que son esas prestaciones de seguridad social, aumentan al ser mayor, ya está más robustecido, entonces de él se toma mayor cantidad para prestaciones sociales. Si el trabajador tiene mucho más servicios en seguros, también los seguros, al ver una base mucho más robusta, todos los cobros de seguros van a cobrar mucho más. Es el riesgo de que esta base esté mucho más robustecida. Entonces, seguros también toman y crece la salida. Ahora, en cuestiones de ahorro, también, porque el sueldo base es vulnerable, entonces tienen que tomar de aquí, crece más las prestaciones y los ahorros y los pagos de seguro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que aquí antes estaba protegida una cifra, lo que es en compensación garantizada, y ahora en sueldo base la puerta está abierta. Antes de que el trabajador toque su dinero que está aquí, ya está distribuido para varios lugares que el mismo trabajador de forma voluntaria tiene gastos, que son las deducciones, o que obligatoriamente a fuerza, que tiene que hacer una cooperación. Entonces, ante esto, el sueldo antes era bajo y los descuentos eran mucho menores. Ahora, el sueldo base se robusteció y quiere decir que todos sus gastos se robustecieron también. Esto quiere decir que cualquier ganancia que hubiera aquí impactado o mejorado, pues también se está viendo absorbida por las mismas salidas o el mismo gasto que tienen deducciones. Aquí vemos la composición de la nómina de lo que estamos platicando, que el sueldo base tabular más la compensación garantizada tiene prestaciones sociales y de seguridad. Entonces, tenemos que la compensación garantizada tiene un movimiento interno hacia el sueldo base, que es el fenómeno que vimos ahorita en lo que es nómina. Entonces, tiene deducciones obligatorias adicionales que hace que tenga menos dinero de liquidez en la bolsa. Bien, entonces, puntos comparativos que tenemos de este movimiento. Antes el sueldo base era menor, la base de impuestos sobre la renta y este sindicato, todo era en base a la medida de lo que es proporcional al sueldo base. Ahora todo eso se vio impactado porque a mayor sueldo, entonces tiene que empezar a repartir mayores cantidades. ¿Qué hace? Absorber lo que era la compensación. Ahora sí, genera un ISR mayor. ¿Por qué? Porque acuérdese que para determinar lo que son los impuestos sobre la renta o las retenciones que hacen en cada recibo, se calcula en base a todos los ingresos que se tengan. Entonces, a mayores ingresos hay una tabla de distribución que está en el artículo 96, Ley del Impuesto sobre la Renta, en la cual tiene columnas donde vamos a fijar el importe de nuestro ingreso acumulable, de todos los ingresos acumulables que graben para impuestos sobre la renta. Grabar quiere decir qué cantidad de dinero estás recibiendo tú, sobre la cual vamos a aplicar esa tablita, que es de manera que vamos a determinar un impuesto. Entre más alto sea tu sueldo, mucho más alto va a ser tu contribución de impuestos sobre la renta. Bien, entonces pasamos a lo que es la compensación garantizada. Como dijimos, antes tenía las puertas cerradas y bueno, salió un poquito de ella. Ahora es menor y pues pierde el peso de la estructura a como estaba todo lo que era un recibo de nómina que estaba de alguna manera sin movimientos
hacia las demás cuentas, hacia los demás conceptos. Al moverse, pues ya movió todos los conceptos y se movió toda su estructura. Para bien o para mal, ahorita lo vamos a ir viendo de poquito a poco, ¿no? Entonces, como dijimos, antes estaba sin movimiento el recibo de nómina, entonces había mayor liquidez en el bolsillo. Ahora hay menor liquidez, porque en la parte queda claro nuestros ingresos, que son fáciles que los detectamos: sueldo, compensación, los quinquenios para quien los logre tener en base al tiempo de servicio, lo que es la aportación de CSEI también, que es para las personas que logren tener ese beneficio de ahorro, y también lo que es a veces el ingreso de apoyo de traslado. Entonces, si estamos viendo, son 5 ingresos que se suman y que juegan para lo que son la base gravable, ¿no? Que puede decir, bueno, ¿y sobre qué me van a calcular mi impuesto sobre la renta? Sobre esos ingresos. Claro, estos tienen su manera técnica y de determinar el impuesto sobre la renta, quitando un partes exentas que tenga. Bien, la otra contraparte: todo ese ingreso de alguna manera no lo recibe el trabajador, porque algunos virtualmente aparecen nada más para estructurar la nómina y darle una trazabilidad al ingreso, como son CSEI, que de alguna manera se ve reflejado un ingreso, pero nada más se ve en papel, pero en realidad jamás lo toca el trabajador, porque nada más se le dio trazabilidad y presencia en el recibo de nómina de que tú recibes ese dinero. Contablemente ahí está, pero no lo ves ahorita, lo vas a ver hasta el futuro. Pero bueno, en este momento que ya aparece en tu recibo como un ingreso, en este momento ya se te va a cobrar impuestos sobre ese dinero virtual que tú vas a tener ahí. ¿Para qué? Para que en el futuro ya lo retires y ya esté exento de impuestos, ¿no? Bien, entonces tenemos claro ese resumen de ingreso. Ahora vamos a la parte en donde es más extensa en las deducciones. Vimos el comprobante que les mostré hace un rato en deducciones, que es un ejemplo en que ese trabajador tiene varias deducciones que son fiscales, que son de seguridad social y que son otros voluntarios. Bien, ahora vimos que todo eso se paga de el sueldo base. Entonces, el sueldo base es el que se toma precisamente para distribuir porcentajes correspondientes a esas deducciones. ¿Qué es lo que cubre ahí es el sueldo? Pues entonces le empieza a distribuir seguro solidario, empieza a distribuir a seguro colectivo, quien lo tenga. Él le distribuye a seguro de vida, distribuye a crédito de casa si tiene. Si tiene un seguro de automóviles, se va una parte a seguro de vehículos. Si tiene el ahorro de seguro de gastos médicos mayores, se va a seguro de gastos médicos mayores. No estamos poniendo a CCI, pero si tiene CCI voluntario, pues también está ahí. Y si está tiene una potenciación, también va a estar ahí. Entonces es otra salida. Ya depende de ahí de todos lo que son voluntario y lo que no es voluntario, ¿no? Lo que es obligatorio por la situación institucional. Entonces quiere decir que se movió dinero para alcanzar un compromiso de tabulación. Entonces, también al moverse ese dinerito, pues empieza a afectar las situaciones de deducciones, porque ya es una salida de dinero más grande, porque todos los seguros están viendo que el trabajador ya tiene una cifra más poderosa de ingreso, que aparentemente en papel es más poderosa. Entonces también ellos cobran un poquito más por esa cobertura que ofrece. Entonces, si ustedes se dan cuenta y suman, verán que las deducciones poderosamente creció la salida del trabajador, totalmente que queda desprotegido cualquier ingreso que se haya querido compensar ahí. Ahora, ¿qué es importante de ver?
En estos gastos es cosa de preguntarse que si benefician realmente, ¿no? Dice, bueno, los voluntarios, voy a ver por qué ahorita en esta situación no alcanza mi dinerito, o sea, veo que hay menos en mi bolsillo, se ve muy bonito un recibo de nómina, pero en la realidad, pues antes compraba más con el dinero y ahora ya no compro tanto. ¿Qué pasó? Ya vimos que crecieron sus salidas de dinero en un papelito. Virtualmente, pues ya no está ese dinero. Y bueno, ese dinero se fue para gastos que se puede decir que son cuotas de seguridad para sí mismo. Yo le dividí que hay seguros de inversión y seguros de gasto. De inversión, ¿por qué? Porque hay parte de ese dinero que sí se va a cuentas que en el futuro van a ser el pilar de fortaleza para este trabajador. Ahora está ahorrando como C6. Si se va mucho más dinero a este seguro, es una fortaleza, es una inversión, su dinero está ahí, está guardado. Por el momento se lo quitó del bolsillo, pero a largo plazo va a tener un incremento, una remuneración muy buena, porque finalmente cuando CCI lo tenga en sus manos, cuando decida retirarse, pues va a ser su pilar y lo bueno de esto es que no va a pagar impuestos ya porque los está pagando desde ahorita. Entonces, se quiere decir que esta es una salida benéfica, positiva, por este momento. ¿Cuál otra puede ver que no estamos viendo aquí? O si la estamos viendo, el seguro solidario. El seguro solidario también es uno de los grandes ahorros positivos y de los mejores que pueden tener ahorita financieramente, porque quien ahorra un pesito tiene 3.25, o sea, hace un 325% de recompensa financiera. En el futuro será también una fortaleza. Por el momento sale el dinero, no hay tanta liquidez en el bolsillo, pero será una recompensa futuro muy buena. Estos dos son salidas positivas, muy buenas. Quien las tiene y quien tiene la posibilidad está excelente. Pero hablemos del seguro de vida, seguro colectivo, seguro de vehículos, quien lo tenga. Son salidas, son gastos que obviamente son cuotas anuales, son salidas de dinero durante todo el año, que van a beneficiar al trabajador siempre y cuando haga uso de lo que ofrece este seguro. Si no lo hace, habrá sido devengado el pago. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo una salida porque se estuvo pagando una cuota de seguridad, ¿no? De protección, en este caso, eh, de vehículos o de salud, porque el seguro de vida también, en caso de no usarse de alguna manera, protege para cualquier situación eh, fatal que al final del año, si no se usa, pues finalmente qué bueno, entonces queda devengado, pero fue un gasto nada más de protección de seguridad. Entonces, este tipo de salidas, algunas positivas, unas necesarias, porque finalmente fortalecen y dan seguridad a cada instante, ¿no? Pero sí se ve castigado el bolsillo con este tipo de salidas o de incrementos que le ocasionó precisamente este movimiento de dinero de casitas, ¿no? De compensación de un concepto a otro a sueldo, pues entonces también se vieron aumentadas estas, pero finalmente son salidas. Por eso le puse aquí que es una clasificación de las deducciones, tanto de inversión como de gasto, ¿no? Este es el enfoque de los seguros. Alguna vez me preguntaron, ¿y puedo renunciar a ellos? ¿Podemos renunciar a ellos? Pues no se puede renunciar a ellos. Por una parte sí, por otra parte no. El seguro de vida eh, tiene una parte que es obligatoria y que pues está dentro de lo que es la ley de egresos, o sea, precisamente. eh, Hay una parte institucional que se cubre, que de manera básica, y hay otra parte voluntaria
que si se quiere una potenciación, el trabajador la puede aumentar para tener una mejor cobertura en cualquier caso de situación de un siniestro, ¿no? Y dejar protegida a la familia. Entonces, ¿qué dirá? ¿Se puede renunciar? Sí, la parte que el trabajador tenga pagando esa potenciación, pero que se deje la cobertura que da la institución, ¿no? Porque si renuncia a las dos, sí, puede renunciar, tiene derecho, pero se desprotege totalmente en alguna situación y finalmente estaría regalando un derecho que tiene institucional de que le están cubriendo una parte básica de protección, ¿no? Entonces, en cuestiones de crédito de vivienda, pues es mucho mejor tener un patrimonio, estar haciendo una salidita para lo que son los créditos de vivienda, ¿no? El seguro colectivo también tiene que ver con el bienestar de lo que es el trabajador, mismo comentario que el anterior. Tiene una parte institucional que está cubriendo siendo básica y otra que te puede potencializar. Entonces, puede renunciar a ella, sí, pero perdería los derechos, ¿no? Eh, de alguna manera tendría liquidez de manera inmediata, pero andaría eh, con la suerte y con una desprotección en caso de una situación que requiera un buen dinero para responder ante cualquier situación de enfermedad básico, se puede decir. Entonces, este es el efecto de alguna manera de los seguros que se pagan, que son deducciones en el recibo y que de alguna manera estos seguros son los que están recibiendo ahorita un poquito de dinero. Bien, entonces estamos ante el fenómeno suscitado, ¿no? Eh, Estamos viendo que esto bueno, afectó de alguna manera la liquidez en el bolsillo. Sí se está viendo una situación difícil porque finalmente es el poder monetario lo que nos hace tener para lo básico de la vida. Pero también es muy importante que se esté protegiendo algo más atrás de todo esto documentalmente que se está viendo, que es los derechos que ya se han consolidado a través del tiempo, que finalmente es el derecho de vida del trabajador. Para eso tenemos documentos que así no lo exigen nuestras leyes mexicanas. Las leyes mexicanas siempre se han preocupado por el bienestar de los trabajadores, iniciativa privada o funcionarios públicos, todos son personas, todos son trabajadores y todos dejan la vida en ello. Entonces, esa dedicación y ese esfuerzo que se da cada día, pues es como el premio de los quinquenios, ¿no? La lealtad se premia con un estímulo monetario, pero también es muy importante la reciprocidad, tanto de una parte trabajador como de la otra parte que recibe el servicio, ¿no? En que sí respalde documentalmente los derechos de los trabajadores. Aquí tenemos una situación. Hemos visto que de alguna manera, documentalmente, posiblemente son errores administrativos que sería muy bueno revisarlos, analizarlos, y qué tanto pueden afectar, porque finalmente son la constancia de los derechos y de ahí se toma precisamente las pruebas para que uno pueda hacer trámites en el futuro de esa constancia en el trabajo. Estamos hablando ahorita del punto de la antigüedad. Estamos hablando que esa antigüedad consta en documentos oficiales importantes de autoridades que siempre nos exigen el cumplimiento de obligaciones y que también nosotros como trabajadores de alguna manera tenemos que solicitar cualquier situación o cualquier error administrativo que en el futuro vaya a perjudicar nuestra palabra. Ya ve que aquí en México el papel habla y nuestro derecho es escrito. Entonces, estamos viendo una situación en lo que son los recibos de nómina en el portal del SAT. Algunos trabajadores hemos visto la inquietud de que dicen,
ha sido modificada mi antigüedad. ¿Es bueno eso? ¿Debía suceder eso? Pues entonces la respuesta es no debería de suceder eso porque las mismas leyes dicen que debe de haber una continuidad en tu trabajo a través del tiempo si es que no has cambiado de patrón o de sistema. En este caso, no se ha cambiado el sistema, posiblemente hubo una reforma, una reestructuración y un cambio de denominación. En este caso, de lo que trajo la reforma, ¿no? Antes era Consejo de la Judicatura Federal, ahora es órgano de administración judicial. ¿Hubo un cambio de denominación? Sí, pero en cuestiones de derechos de los trabajadores no deben de ser modificados porque la misma ley dice que no se puede modificar ningún rastro precisamente o huella de fechas y menos en documentos oficiales. Entonces, estamos viendo que en el CFDI, en la recepción de lo que es eh, las nóminas en la página del SAT, vemos una modificación de antigüedad, que hay muchos funcionarios que traían años ya trabajando. Vemos una modificación como si hubieran empezado o iniciado con un nuevo patrón, con un nuevo sistema, para lo cual aquí la misma autoridad pues se preguntará, esta persona, este trabajador ha iniciado a trabajar, quiere decir que concluyó un contrato con su anterior prestador. Entonces, ¿dónde está el dinero de la liquidación? Debe de haber, para un reinicio, debe de haber una liquidación o una conclusión de otro convenio. Y si no lo hubo, y si no hay dinero, porque eso se pregunta las leyes hacendarias, porque un reinicio. Entonces, ¿dónde está el dinero de esa liquidación? No hay. Entonces no hay reinicio. Entonces no debe ser dividida mi antigüedad. Debe permanecer a pesar de la denominación. Debe de seguir, debe seguir existiendo la continuidad de mi antigüedad. Si llevo muchos años, mi CFDI debe decir esos años. Dejarlo pasar, dejarlo pasar, ¿qué significa? ¿No hubo interés? ¿No hubo observación? ¿O o se aceptó? Entonces, aquí es a una situación muy importante, ¿no? De alguna manera es bueno revisar esa documentación y si hay que hacer una aclaración, una petición de corrección, sería muy bueno. Y si no la corrigen por alguna respuesta eh, correcta que desconozcamos, un error administrativo o cualquier situación, pues es bueno tener constancia de que no se dejó pasar, ¿no? Entonces, es bueno ver eso de la antigüedad, que también estamos viendo en las constancias de ISSSTE, que en la parte superior también hubo modificación y un reinicio de operaciones o de inicio de trabajo. Y como ustedes saben, ahí es muy importante porque precisamente las jubilaciones nacen de los años de servicio. Si se deja pasar, entonces se acepta. Si no hay una petición de aclaración o de corrección en su antigüedad, se está coartando. La ley no lo permite. La ley dice que deben de ser registros verídicos y ahí no hay veracidad en ese registro. ¿Y a quién es el afectado? Pues el trabajador. Al ratito que haya una situación, van a reiniciar su ingreso a partir de lo nuevo. Y eso es lo que va a prevalecer. El documento es la prueba. Así como recientemente el CFDI ya es la prueba reina para juicios laborales, entonces, si se consiente en un error sin hacer nada, pues se está consintiendo y si se consiente y se pasa el tiempo, entonces no hubo reclamo y no hubo observación de esa situación. Ahí se están vulnerando lo que son los derechos y pues también son pérdidas, ¿no? Finalmente dice a veces en cuestiones de recibo de nómina, dice, bueno, son pérdidas monetarias financieras al momento, pero después los documentos van a hacer que tenga pérdida de derechos
Entonces sí diremos al final de los tiempos quién podrá ayudarnos. Entonces hay que evaluar esa situación porque si bien es cierto, las leyes dicen que ni ninguna reforma ni ninguna sustitución patronal puede alterar tus derechos ni puede ir en contra de afectar tus dineros financieros porque se iría en contra de los principios que la misma ley marca. La ley, los principios de progresividad, que lejos de que se vea afectado algún derecho o alguna situación financiera del trabajador, debe de ver impulsada para que mejoren sus condiciones. Y en este caso, si se lo estás entregando a la nación, qué mejor y más digno es cuidar los derechos del trabajador. Otra cosa importante de estos derechos, documentalmente algo está pasando, muchos errores, y eso es de observación muy importante. Si ustedes están ya ocupándose de su futura declaración anual que viene en el mes de abril, seguramente se están allegando de la documentación que amablemente las autoridades ponen en su página, eh, que es su página web de lo que es el SAT. Podemos extraer la constancia de ingresos de años anteriores y más del año 2025 que va a ser necesario para presentar esta declaración que se presenta ahorita en este mes que ya está cerca, que es abril. Entonces, estamos dándonos a la tarea de algunas personas que ya se están adelantando a la revisión de su presentación de su declaración anual y va todo conjunto con lo que estamos viendo y ya lo verán. Vamos a llegar a un punto donde todos los puntos se unen. Bien, entonces estamos viendo que la constancia de ingresos también tiene una falla ahí, un vacío de un dato bien importante, ¿no? La constancia también en la denominación del patrón que creen está su RFC, pero yo creo que si hubo ocupación de estar dentro de la norma, de la exigencia de los datos. ¿Dónde está la denominación? En la denominación de patrón, ustedes tienen ND y dices, bueno, si yo sí tengo patrón ahora o qué, ya me modificaron aquí como que mi ingreso, soy nuevo trabajador. Y ahora soy nuevo trabajador de quién, ¿no? Sí hay un RFC, pero la ley me dice que todos los datos deben de ser correctos. Por ejemplo, si yo voy a hacer un trámite, no me dejan que nada más ponga mi RFC, me piden mi CUR, me piden mi nombre completo, me piden las claves de mi INE y todo. Entonces, si fuera necesario nada más un dato de forma general, entonces yo creo que también como trabajadores debemos cuidar que estén bien los datos en nuestra documentación y más si es la de trabajo, ¿no? Porque ustedes saben que los papeles de trabajo van a ser los protectores en sus derechos futuros. Entonces, en la denominación, como ustedes aquí lo están viendo, tenemos denominación de patrón ND no disponible. No hay patrón disponible que esté amparando aquí la figura de un documento oficial importante. Yo como contador, pues son muy importantes para mí estos documentos y tengo la seriedad total con la autoridad de ese cumplimiento. Entonces, como trabajadores también debemos saber estas fallas eh, administrativas, porque seguramente por la carga de trabajo por ahí hubo un olvido. Entonces, nada más hay que hacer una solicitud de que sean completados de forma correcta nuestra documentación que está precisamente ante las instancias de la autoridad. Bien, aquí estas situaciones que se están viviendo, sí hay medios de defensa. Vamos a hablar un poquito de los medios de defensa más adelante por una situación que se está presentando en los recibos. Bueno, vamos a citarlo. En la situación que estamos viendo nosotros, hay una petición también de un trabajador que dice que hay una situación en sus deducciones
en que dice, bueno, ¿qué está pasando en una de mis deducciones? ¿Y qué está pasando aquí? Dice que yo pagaba 320 pesos de CC. Dice, y ahora me vino, bueno, de gasto, dice, tengo un aumento que no se lo puedo explicar. Dice que salarios en seguro de gastos médicos mayores. Lo estoy leyendo de acuerdo a la petición como me llegó. Dice, antes pagaba 320 pesos con 10 centavos y ahora estoy pagando 2070,72 centavos. ¿A qué se debió ese incremento en mi seguro de gastos médicos mayores? Bien, aquí tenemos una situación, como ustedes saben, estimados abogados, aquí ustedes son los expertos, en que a través del tiempo, cuando nosotros recibimos una remuneración que ya esté fijada en nuestro sueldo base, que sea una compensación, que sea un bono, que sea de manera continua, a través del tiempo ya es un derecho adquirido. ¿Por qué? Porque ya es parte de nosotros y de nuestro patrimonio. Bien, si se está suscitando esta situación, aquí sí es un punto muy, muy fuerte, ¿no? Porque de estar disponiendo 320 a disponer 2070, pues es un incremento desproporcional arriba del 540%, más arriba, o sea, dice uno es descomunal, es un gasto que no se tenía previsto. Quiere decir que el trabajador se está autopagando ya su seguro de gastos médicos mayores cuando venía ya dentro de sus prestaciones, estaba siendo subsidiado y ahora quiere decir que ha perdido el subsidio. Y entonces ahorita ya sin previo aviso, porque aquí ustedes no sé, me podrán decir a alguien si de alguna manera ya fueron comunicados de este incremento, si ustedes lo han visto en sus recibos o nada más es un caso aparte, porque ve que cuando esta situación sucede, pues debe de haber una notificación formal de por cuál es incremento. Y vaya, dentro de lo que es el manual, no está claro cómo determinaron esa cifra o ese incremento. Entonces, y es importante aquí, si se sucede ese caso, entonces hay medios de defensa para el trabajador que es un juicio de amparo directo. Entonces, ustedes aquí, como le digo, el expertise está en sus manos. Entonces, está el juicio de amparo. Aquí no se va a impugnar que hayan aumentado el sueldo base. Aquí lo que se va a impugnar es eso, porque hay un incremento desproporcional. Que alguien le explique cómo el derecho adquirido a través de los tiempos ahora ha sido modificado y sin previo aviso. Entonces aquí hay alguna situación que hay que proteger de ese trabajador o de los trabajadores o no sé si haya sido un error administrativo, todo puede suceder, ¿no? Entonces, el mejor recurso y la mejor herramienta es la comunicación, la petición y la solicitud y los acuerdos. Entonces, hay que ver qué está sucediendo con esta situación. También existe el recurso administrativo, queja administrativa. Como bien sabemos, ahora tenemos la facilidad de la Comisión de Conflictos Laborales. Entonces, se puede mediar hacia allá, no sé, una situación de planteamiento de este asunto, si es que está sucediendo. Y también existe, si hubo un error administrativo, la solicitud de devolución de lo indebido, que esto ya es fiscalmente. Esto para tocar este punto importante, que posiblemente si alguien tenía más la duda o está sucediendo esto, pues ya con esto queda discernida ahí la duda, ¿no? Bien, tenemos, bueno, esto que cité también es cuando en el corredor choca lo que es la contabilidad, o sea, los numeritos con el derecho de administración laboral, y ya hay que ver qué es lo que está sucediendo ahí. Bien, entonces llegamos a lo que son los cuadros comparativos de las percepciones. Vemos aquí una nómina anterior, los efectos que ha tenido con la nueva nómina. Los incrementos aquí, con lo que dijimos, ¿no? Sale dinero de compensación y se va a sueldos al concepto de sueldo base. De sueldo base, pues aquí se están viendo los efectos, ¿no? Baja acá y aumenta aquí en esta proporción. Bien, seguimos.
Cuadro comparativo detallado de las deducciones, lo que estábamos platicando, que ya aumentaron los gastitos ya voluntarios y no voluntarios, sino institucionales que protegen al trabajador. Entonces, tiene el beneficio no en dinero, ahora lo tiene el beneficio en especie o en una protección ahí de seguridad social, o tiene el beneficio también en lo que es algún seguro adquirido o para una cobertura de protección. Aquí tenemos el ISR que aumentó ligeramente. Sí aumenta, aquí se está dando un efecto, he visto varios recibos, en algunos obviamente sí aumentó porque al aumentar el salario base, como les comenté, eh, hay una tabla progresiva donde se determina cuánto tengo yo que pagar de impuesto o cuánto me tienen que retener en mi recibo, si es quincenal o mensual. En este caso son quincenales. Entonces, están las tablas del artículo 96, Ley del Impuesto sobre la Renta. Hay varias tablas de acuerdo a los días en que se pagan. Están por semana, 10 días, 15 días mensuales y las de ajuste. Bien, pues vamos a ubicarnos dentro de la tabla cuando ustedes tengan tiempo, un tipo de curiosidad técnica para desarrollar este ejercicio. Nos vamos a centrar en esa tabla progresiva que tiene 4 columnas: límite inferior, superior, la cuota fija y un porcentaje que es el impuesto que vamos a pagar. Límite inferior quiere decir que si nosotros tenemos mentalmente, hagamos este ejercicio, es muy bueno el cálculo mental. Si nosotros tuviéramos un ingreso, a ese ingreso nosotros dijimos que tenemos 4 ingresos por ahí, ¿no? Sumamos los ingresos y ya eso nos va a dar una base gravable. Técnicamente después vemos las excepciones y todo eso. Ahorita, para situación de cálculo mental, vamos a hacer la suma, ¿no? Ese importe que tengamos lo vamos a buscar en esa tabla del 96 quincenal. Hay un límite inferior que quiere decir que es el ingreso mínimo que debe de estar abajo o igual a mi ingreso gravable, y lo voy a centrar dentro del ingreso superior, que es el límite superior, que es el ingreso superior al que yo esté presentando. Entonces, ese será mi rango para determinar mi impuesto sobre la renta. ¿Qué voy a hacer? A mi base gravable le voy a restar mi límite inferior, y a lo que me resulte le voy a aplicar mi porcentaje que está en la misma línea. A ese resultado le voy a aplicar la cuota fija, que viene siendo la acumulación de impuestos de las líneas anteriores. Técnicamente nada más es para tener una idea de cómo se determina el impuesto sobre la renta. Después, por curiosidad, ustedes pueden llevar a cabo este proceso. Bien, es así como se determina esto, impuesto sobre la renta. Quiere decir que, ¿por qué hay una variación que ahora es más? Obviamente nuestro sueldo base, que es el que se impacta ahí directamente lo que es el cálculo, y todos los ingresos que tengamos se acumulan, y entonces sacamos lo que es la retención de impuestos sobre la renta. Es diferente para cada quien porque tienen diferentes situaciones. Algunos contratan seguros más que otros, o tienen otro diferente tipo de prestación o nivel jerárquico o responsabilidad que los enmarca en otras condiciones o en otro tipo de prestaciones. Por eso no es bueno hacer comparativas. Cada quien tiene un perfil único en cuestión de cálculo técnico. Entonces, por eso hay variaciones. Entonces, ahorita lo que estamos viendo, antes se pagaban 12,000, ahorita 13,000. Aquí hay otro caso. Algún trabajador dice, pues a mí me salió ahora menos, pagar menos impuestos sobre la renta. ¿Qué cree? Bueno, posiblemente dijimos que es las variaciones, las prestaciones o lo que él adquirió y está pagando menos deducciones, y por eso tiene una situación. Otra de las razones es porque también se movieron esas tablas progresivas del 96, se actualizaron. Ya llevaban muchos años de que no se actualizaban porque la ley marca que se deben de actualizar únicamente cuando la inflación supera el 10%. Pues entonces, a finales del ejercicio 2025, ejercicio le llamamos a los meses de enero a diciembre. Entonces, en el ejercicio 2025 logramos llegar a una cifra acumulada de inflación de años anteriores y llegamos a rebasar un poquito el 10%. Quiere decir que ya era necesario la actualización de tablas
para que no hubiera errores en el cálculo de retenciones. Entonces, al hacer actualización de las tablas, quiere decir que se impulsan hacia arriba las líneas que determinan o el porcentaje que determina un ingreso, y ese ingreso puede quedar un poquito en una línea más favorecedora de impuesto porque quiere decir que hubo una modificación en esa línea que le correspondía en el artículo 96. Entonces puede decir que le benefició esa actualización. Entonces, por eso está saliendo un poquito menos de pago de impuestos sobre la renta a ese trabajador, no en todos los casos. Bien, aquí tenemos, pues ese no hay ninguna modificación o variación. Tenemos lo que es la parte de seguridad social, pues ahí sí vemos lo que ya habíamos platicado. Esta nada más es como un resumen en cuadro. Vemos aquí que hay una variación, el antes y el después, que crecieron, porque vimos que todo esto se determina y cobran los seguritos en base a lo que es el sueldo base. Si es mayor, el cobro es mucho mayor. Entonces, esas son las variaciones y ese es su porcentaje de crecimiento de la deuda en caso de que hayan sido gastos de seguro o de seguridad social o voluntarios. Bien, vamos avanzando. Aquí hay un análisis comparativo de compactación de nómina. Aquí vemos, bueno, estoy citando aquí la inflación acumulada hasta 2025, ya sumada con la proyección de la inflación que estamos viviendo actualmente, de acuerdo a los especialistas de dicha proyección, que está estimada en 3,69 para 2026. Entonces, traíamos ya una acumulada de años anteriores, ejercicio 23, 24, 25, que a finales de noviembre de 2025, pues ya venía pegándole a los 10, más ahorita la proyección acumulada, tenemos una inflación aproximadamente acumulada del 13%. ¿Qué quiere decir? Esta parte también es bien importante conocerla, porque quiere decir que ahora para tener esa vida que se venía teniendo, el nivel de vida que se venía consumiendo, tenía que haber un ajuste de un ingreso extra a el trabajador. ¿Por qué? Para compensarle la inflación al menos, no para aumentarle salario, sino para compensar y equilibrar, que estuviera en punto de equilibrio y viviera igual que como venía viviendo, porque quiere decir que ahorita también su sueldo, aparte del impacto que está sufriendo por ese dinerito que se le está yendo en gastos importantes, como son sus seguros y son sus prestaciones de seguridad social, pues entonces está viendo también que se lo está comiendo lo poquito que le está quedando, se lo está comiendo la inflación, porque no tiene con qué compensarlo. Entonces también esta parte es crítica para el trabajador en estos tiempos de alta inflación. Y bueno, se quiere buscar una liquidez aquí en esta situación que también nos está afectando, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí los porcentajes de las afectaciones. Lo neto a percibir, antes percibía 30,970, ahorita 28,665 con todos los gastitos y la inflación acumulada. Ya no alcanza el dinero. Son barras de impacto del antes y el después. Estamos viendo el antes y después dependiendo del concepto, sueldo base, compensación garantizada, el incremento fiscal, que es obviamente ya más pago de impuestos, que son necesarios para mejorar la nación. Ve que el contribuir a los impuestos es importante porque tenemos mejores escuelas, mejores hospitales y bueno, el esfuerzo de todos hacen que México sea mejor. Bien, entonces tenemos un análisis comparativo de compactación de nómina. Seguimos aquí las cuotas de ISSSTE, obviamente también vemos que se incrementaron por lo que dijimos y un neto a percibir menor en todos los casos. Aquí también es importante ver el sueldo base, no todo es negativo. En el sueldo base también es muy importante porque sobre él
este dinerito que se va a las cuotas de ISSSTE, pues están jugando para que tenga un mejor futuro en pensiones, ¿no? Es aquí donde les ayuda muchísimo este cambio, porque sobre él se impacta también el futuro de la pensión. Al ser más alta la nómina, va a ser mucho más alta la determinación para la jubilación. Y también favorece, ¿sabe qué? Hay dos regímenes de pensión. El décimo transitorio, que es el más favorecedor de todos ahorita con este cambio. El otro no tanto, está muy castigado. Entonces, ese es el beneficio que va a tener este aumento de sueldo. Así que es positivo por esta parte. Bien, vamos continuando. Esto ya es más cantidad de letritas, así que a la manera rápida dice, wow, no lo quiero leer ni lo queremos ver. Esto se los dejo para que después ustedes analicen las situaciones. Pero bueno, aquí está el perjuicio o la afectación, ¿no? El nivel de afectación, si es crítico o es alto, y qué rubro es el que estamos viendo. En impuestos sobre la renta, dependiendo la tendencia a subir por aumento de sueldo base, pues aumenta un- unos 811 pesos, mucho más. Nivel crítico, cuotas a ISSSTE subieron, seguro de gastos médicos subió, cuota sindical también. Recuerden que las cuotas sindicales también eh, se basan en base a lo que es el sueldo base. El 1% siempre recae sobre el sueldo base. Al ser incrementado, pues también aumentó la cuota sindical. Aquí no es tanto que el sindicato haya pedido un aumento, no, sino que en automático se da porque se determina en base al sueldo base. Y bueno, también, como sea, es una salida para el trabajador, ¿no? Aquí, pues, estado es alto. La compensación garantizada, lo que veníamos viendo. También hay una situación. Aquí debe de ser que porque cotiza para prestaciones de ley como aguinaldo, prima vacacional o liquidación. La pérdida del poder adquisitivo real, pues es crítico porque esta pérdida de poder adquisitivo es lo que veníamos viendo, que independientemente de todo es por la inflación. No hubo un incremento que debería de ser como los principios que debe de mejorar, debe de ser y para adelante, ¿no? Creciendo, avanzando financieramente, también el trabajador debe de ir viviendo ese cambio favorecedor a través de los tiempos. Y si estamos en una situación de inflación, imagínense quién absorbe la inflación si no hay un incremento real. Entonces, ustedes están perdiendo este dinero que antes si ustedes compraban algo, pues tienen menos en el bolsillo por la inflación esto. Y bueno, así tenemos el efecto en aguinaldo, pues hay que calcular los efectos. El sueldo base también se calcula en base, el aguinaldo se calcula en base a lo que es el aguinaldo. Aquí puede haber un beneficio en el sueldo base. Puede haber un beneficio para lo que es el aguinaldo, si es mayor, pues obviamente puede mejorar lo que es lo que es la situación del aguinaldo. Pensiones, bueno, ya dijimos que a largo plazo, pues también es muy bueno, pero ahorita, momento corto, a corto plazo, pues sí está impactando, por eso está en alto, porque ahorita en momentos cortos de liquidez está alta la situación en que está afectándoles, pero a futuro esto beneficia. Entonces, bueno, aquí vemos la reingeniería sin transparencia. Bueno, no se si se notificó formalmente, ustedes debieron haber sido notificados de estos cambios que se están viendo, ¿no? De los que ya platicamos hace un momento. El neto quincenal es menor, ya lo vimos porque es una situación crítica a corto plazo por la falta de liquidez. Este es un dictamen técnico de con las afectaciones, la perspectiva contable. Aquí vemos que la compactación es una reclasificación contable que se transfiere esta cantidad 3.247, esta cantidad mínima, que se puede decir, no es de importancia relativa, pero cómo movió y cómo impactó la liquidez del trabajador en varios rubros. Se dice la perspectiva fiscal también al incrementar el sueldo base y la base gravable de ISR
impactó, la que determinamos con artículo 96 de Ley del Impuesto sobre la Renta. Y bueno, aquí les explico que la compensación garantizada tiene un tratamiento fiscal diferente, puede beneficiarse de tasa reducida o subsidio al empleo en cierta fracción. La migración de sueldo base puede elevar la tasa efectiva de impuesto sobre la renta. Esto es lo que ya venimos platicando. Todo lo que les vine platicando lo puse aquí en un dictamen técnico desde la perspectiva contable, fiscal, legal y la perspectiva laboral. Aquí lo que el trabajador pueda hacer para ver sus derechos va a ser muy bueno. Veredicto. La compactación de nómina perjudica directamente al trabajador. No tanto esta palabra de perjudicar, ¿no? Sino quiere decir que de alguna manera lo hace sufrir en cuestión de la situación, sí, inflacionaria, sí, en que tiene que pagar muchos seguros, que quiere decir que sí se está más autopagando su protección y su seguridad diaria, en que sí ya el trabajador es más pobre, porque a manera pronta sí es más pobre a manera futura quiere decir que puede ser retribuido a toda esta situación que le está impactando, puede retribuirse, ¿no? Nada más tiene que vigilar que sí ese camino documental vaya bien establecido y si no hay que hacer las aclaraciones pertinentes de alguna situación de las que ya platicamos. Aquí la pérdida quincenal directa, el neto cae. O sea, ya lo neto, lo que recibes después de quitarle impuestos y de quitarle deducciones, pues ya lo neto que mensual es esto, ¿no? Y esto, pues todavía esto todavía está impactado con la inflación. Si ustedes van a comprar lo que compraban con esta cifra, 28,000, ahora ustedes van y ya no compran lo que compraban con esta cifra. ¿Qué pasó? Pues la inflación. Entonces, bueno, se ve cortada ya lo que es el neto recibido en quincena. La pérdida real por inflación, lo que dijimos, aquí estamos manejando una tasa del 13% de inflación porque es acumulada. Viene acumulada el ejercicio 2025 y le sumamos la proyectada para este ejercicio, que es 3,69. Entonces, viene fuerte la situación inflacionaria, lo cual nos hace perder el poder adquisitivo. Ya no tenemos tanto dinero nadie, ¿no? El efecto cascada en deducciones, lo que ya platicamos, reclasificación vino a hacer un daño en lo que es el neto, pero se distribuyó el dinero. Imagínense, yo me imagino esa puerta abierta de sueldos y salarios, dinero para SAT, dinero para prestaciones sociales, para dinero para todos los seguros, dinero para mi salud, dinero para todo, y ya finalmente con lo poquito que me quedo para lo básico de mi familia o de mi patrimonio, pues sí está siendo afectado mucho, está el riesgo patrimonial a largo plazo. Hay que ver esa documentación porque si no, a corto plazo está siendo afectado por la reestructuración o el movimiento interno que hubo de la compactación de nómina. Entonces, a largo plazo también pueden haberse afectado los derechos si no se echa lupa en estas situaciones documentales en que hay ausencia de datos idóneos o y datos reales en que si fueron modificados, razón no sabemos, como dijimos, puede ser un error administrativo, pero hay que verlo a la brevedad. Cuando se detecta un error, ustedes saben que se tienen días, pero bueno, a través del tiempo no se pierde el derecho de quererlo hacer. El incremento de los gastos médicos mayores, bueno, está a la alza ahí. Ausencia del aumento externo. Pues no, es lo que les decía, que se está comiendo, la inflación se está comiendo el dinero que reciben en bolsillo, que ya viene castigado. ¿Por qué? Porque no existe un aumento salarial externo. Aquí es muy bueno para las autoridades, sindicales, no sé, ponerse a platicar, a analizar la situación de sí, que están siendo muy desprotegidos en sus ingresos y en sus derechos. Y pues nada más se trata ahí de ver qué está pasando, un análisis rápido de esas prestaciones y derechos que está pasando y qué se puede hacer, ¿no? Acción recomendada, el trabajador tiene derecho a solicitar por escrito al área de recursos humanos del Poder Judicial la hoja del cálculo de su salario, de su sueldo integral
antes y después para ver cómo se está componiendo y por qué, ¿no? El comparativo firmado del impacto neto, la copia del convenio que autoriza el nuevo costo de seguro de gastos médicos mayores en el caso que vimos, que sí es muy delicado en caso de que estuviera sucediendo, porque sí es una desproporción haber pagado 320 antes y ahora 2,000, más de 2,000 pesos. Que si ustedes lo ven, al final de mes ya son 4,000 y fracción de salida de dinero, y si lo vemos a largo plazo multiplicado por 12 meses, es una salida de dinero totalmente muy fuerte, y más en este tiempo inflacionario. Acta sindical donde se considera el aumento de cuota. Bueno, por aquí que se supone que los sindicatos, cuando hacen un incremento, pues tienen que haber un acta de dicho incremento, ¿no? Pero no tanto que tengan la solicitud expresa, sino que ya es en automático ese aumento para sindicatos. Bien, hasta aquí concluyo lo que es la presentación de lo que son los efectos ahorita. Este QR, si ustedes lo extraen o lo quieren leer o guardar, tiene todos los fundamentos legales y tiene también la presentación que estoy haciendo en este momento. También la tiene adjunta, tiene también la presentación que hace unos días tuvimos para enlazar todos los temas que hemos visto. Entonces, y también tenemos chat, les voy a compartir un link de esta presentación. Bien, ¿alguna duda de lo platicado? Si me fui muy rápido, si quieren que veamos algún punto importante, alguna duda, aparte de las que fui resolviendo, de las que ya previamente me habían hecho el favor de preguntar en otras, en otros talleres de los mismos temas, de alguna manera ya Maestra Jarillo, muchísimas gracias. Creo que es un tema bastante amplio e interesante. Valdría la pena revisar todos los conceptos que nos acaba de compartir y discernir realmente cómo nos afecta, ¿verdad? Los cambios en la nómina. A continuación, le cedo el uso de la palabra al licenciado Heriberto Avelar, quien formulará algunas de las preguntas que nos hicieron favor de compartir las personas que están en la audiencia por Facebook, para que la contadora nos haga favor de contestarlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Contadora Marcela Jarillo, dentro de las inquietudes que surgen en los grupos que tenemos de WhatsApp y también de Facebook, de la transmisión que se realizó, nos cuestionan nos realizan algunas preguntas que quisiéramos precisar, derivado de su honorable exposición. En el caso, a la primera pregunta, y voy a tratar de hacerlas combinadas, usted me dirá si puede darse respuesta a las mismas. Nos preguntan, entonces, ¿no beneficiaría el aumento del salario base para los secretarios? Dentro de su exposición mencionó que había una compensación dentro del salario base, pero una disminución para efectos de la compensación garantizada. Entonces el cuestionamiento sería en esos términos. Entonces, ¿no beneficiaría el aumento del salario base para los secretarios? Pues de acuerdo a las expresiones, sí, mire, según las condiciones pertinentes de cada quien, si están desahogados de manera pronta, tienen una liquidez que les salga, pues, puedan salir avantes ahorita en sus situaciones básicas, es bueno
¿Por qué? Porque finalmente se movió la situación de haber un incremento en el sueldo base, pues obviamente va a mejorar una condición de vida en el futuro. En este momento, en el presente, los castiga en cuestión de bolsillo, en cuestión de liquidez y los castiga en cuestión de que tienen más salidas, en cuestión de los gastos, en pagar esas cuotas de seguridad social que, bueno, le digo, van a ser retribuidas en el futuro. Entonces, es aquí ya como que pertinente el perfil de cada quien. Algún secretario puede decir, no sabe qué, me está castigando mucho, ya no me alcanza para nada, tengo que andar pidiendo préstamos a ISSSTE, pero también si consigues un préstamo a ISSSTE, ahorita las tasas están por las nubes. Entonces, decir, bueno, tienes la capacidad para un crédito, también dice, el sueldo base se oye bonito porque también es el que toman los, las personas que dan los créditos. Entonces, si están tomando una base, o un criterio de mi sueldo base para darme un crédito de una casa de, no sé, 10 millones, la pregunta es, ok, ya obtengo el crédito, ya califiqué para la pirámide, una casa perfil A o B. Ahora la pregunta es, ¿mi bolsillo puede pagarlo? Si nada más el ingreso es como funcionario, no va a poderlo pagar. Podrá calificar para mejores créditos, pero no va a poder pagar, no tiene liquidez pronta. Si depende toda su base de pagos familiares de nada más este sueldo, no le conviene. Entonces, y dicen, no me conviene porque también está absorbiendo, ahorita tengo muchas salidas. Es como cuando uno planea hacer gastos, es en el momento oportuno. Ahorita nos vino este cambio en un momento menos oportuno por la alta inflación. Entonces, quiere decir, me quedo con poca liquidez, sí estoy mejorando mi futuro, pero mi poca liquidez en el presente me está castigando. Entonces ahí la respuesta es esa. ¿Te conviene estar contribuyendo para el futuro? Sí. ¿Mi liquidez está castigada? Sí. ¿La inflación se está comiendo lo poquito que tengo? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Entonces es ahí donde tiene sí con lupa revisar sus derechos y realmente que no esté saliendo más dinero del que debe. Si se está dando el caso este de que ya venía teniendo un ingreso garantizado a través del tiempo y se lo subieron de manera sin aviso, entonces sí se tiene que revisar para recuperar esa liquidez. Entonces, tiene sus matices positivos y sus matices negativos. Por eso la presentación de una comparativa de qué tanto te afecta y qué tanto porcentaje te afecta. Gracias, contadora. Ahora, a la siguiente pregunta, contadora. En ese sentido, digamos que esos cambios perjudicaron nuestro dinero en el presente, pero nos castiga también para el pago de mayores impuestos. Entonces, en ese sentido, ¿quién es el beneficiado con este incremento de nuestras cuotas en el sueldo base? ¿El trabajador, el sindicato o la hacienda pública? Híjole, ahorita se beneficiaron, SAT se benefició, sindicato se benefició, trabajador tiene beneficios, por supuesto, a largo plazo. eh, Posiblemente en los cálculos de fin de año tenga beneficios de un incremento, pero esos incrementos se los va a comer la inflación. Entonces, ¿quién realmente tiene el beneficio? Finalmente, aquí se movieron las cifras de manera interna para lograr un estándar tabular. Lo permite, precisamente es una cuenta estratégica, lo que es la compensación garantizada, porque es una cuenta que está precisamente ahí para ser movible cuando se piensa en una reestructuración y no haya cambio de contratos o alguna situación, sino que de manera autónoma la institución pueda mover esos números. Entonces, lo que les hubiera beneficiado es un incremento
verdadero, al menos que les compensara un incremento como el salario mínimo, un 13% que sí les hubiera incrementado al menos para absorber lo que es el impacto de la inflación, hubiera estado excelente y les hubiera beneficiado totalmente. Así, pues los está castigando. Pero bueno, en sus matices es un intercambio. Tantito hay un castigo en tu liquidez, pero te premio con un beneficio que en el futuro tu pensión va a ser mucho mejor. Porque de ahí, y ya otra cosa, al aumentarse el sueldo base, hay algo positivo. Es un sueldo tabulado. ¿Qué quiere decir? Que es un sueldo protegido por la ley que no puede ser disminuido. Entonces, es positivo también en esa parte, en que de alguna manera está protegido para el futuro sus prestaciones, porque está sacando un dinerito ahí para un ahorro futuro. Entonces, lo ideal es que si pueden, hay que hacer aportaciones a CCI, hay que hacer la aportación solidaria, esos ahorros son benéficos a futuro o en el momento en que quieran retirarse, pues va a ser un pilar de fortaleza. Gracias, contadora. En ese sentido, esta, esta redistribución de nuestro ingreso es una mejora estructural, una redistribución con una mayor carga fiscal. Sí, sí, sí va a tener una carga fiscal, eh, pero le digo, o sea, no. em, no es una carga fiscal que dijéramos severa, simplemente es proporcional a lo que fue un incremento de sueldo base. Ahora, aquí hay un beneficio. Sí, hay una aportación más voluntariamente a lo que es el fisco. Aquí hay dos consuelos. Uno, pues que contribuimos obviamente al mejoramiento del país, porque ustedes saben que el compartir la utilidad de nuestros ingresos, pues sirven para mejorar las estructuras sociales. Pero también sabe que se puede ayudar. Estamos a nada de estar en lo que es la declaración anual. Entonces ahí tenemos la oportunidad de las personas que vienen con esa disciplina financiera y fiscal de tener deducciones personales, ahí pueden recobrar ese dinero que es el impuesto sobre la renta. La autoridad es muy benévola en ese aspecto, la autoridad tributaria. Dice, ok, si tú gastas en algo eh, básico, tengo las deducciones personales, puedes aprovecharlas, que son los gastos médicos, que sea para ti, para familiares, línea recta, ascendientes, descendientes. Entonces, si tienen un tipo de situación en que tengan esa erogación, piden su CFDI, su comprobante que cuente con los requisitos fiscales del artículo 29A de Código Fiscal Federal, entonces van a poderlos usar ahorita en deducciones personales. ¿Qué les ayuda también? Recuerden que tienen facilidades administrativas, aparte de las deducciones, tienen estímulos fiscales, como son colegiaturas a todos los trabajadores que tengan sus hijos en colegiaturas. Si tienen aportaciones Afore complementarias, si tienen PPR, que son los planes personales para el retiro, que son ahorros particulares voluntarios que uno va y abre, pero que sean para el retiro, pero son ahorros momentáneos, entonces ese ahorro que se haga durante el ejercicio es deducible de impuestos. Parece que se desconectó la Sí, sí, contadora, pero vamos a ver. Abrimos. gracias. Continuamos. Estábamos en las deducciones. Pueden aprovechar ese dinerito que va a salir ahorita de impuestos sobre la renta que le está reteniendo en cada quincena, posiblemente lo puedan recuperar en su declaración anual. Ahí hay muchos juegos importantes. Las deducciones que ya todos ustedes conocen, las del artículo 151, ley del impuesto sobre la renta, y sus estímulos. Y si no tienen que ir, porque hay muchos trabajadores dicen, no, es que yo no gasto en gastos médicos, yo voy a ISSSTE. Ok, no, no tengo hijos en escuelas, ok. No, no hago aportaciones a Afore complementarias tampoco, no me alcanza, ok. Entonces, si no tiene esta situación, acuérdense que gastos funerarios, qué bueno que no se den, ¿no? Pero cuando se dan y hay una oportunidad fiscal o un estímulo fiscal, pues también reciben una ayuda por parte de fisco ahí, que son deducibles una parte proporcional.
el uso de lentes, que siempre y cuando sean graduados necesarios, entonces también es deducible de impuestos. Entonces, todas estas deducciones que podemos enmarcar, aparte, si todo, si dijera no tengo deducciones de ningún tipo, entonces pueden, si les es posible, contratar un PPR, que es un plan personal para el retiro, bajo el artículo 151, que sea deducible, o bajo el artículo 185, ley del impuesto sobre la renta, que funja para deducción de impuestos, que quiere decir que mientras ahorro y lo voy a recuperar hasta que yo me retire 60, 65 años, entonces hasta aquel momento lo voy a adquirir, pero mientras tanto, cada año yo voy a poder hacerlo deducible en mi declaración anual. Y por lo regular, si acumulamos cualquier deducción que tengan, la suman, por lo regular es muy benévola la declaración y viene haciendo una devolución automática de una tercera parte, más o menos una tercera parte de lo que sea deducible, ¿no? Es decir, si no tuviera ningún tipo de deducción y provocan este beneficio de ahorrar para su futuro, pues los estimula el SAT a que justamente ahorren para ustedes, lleguen a un momento más fortalecidos y mientras tanto los fortalece con un estímulo y les dice, ok, puedes deducirte aquí, su aseguradora les da una constancia final de ejercicio. Y entonces esta constancia, pues que cumpla con todos los requisitos fiscales que se solicitan. Por eso es muy bueno una vuelta con el contador a mediados de ejercicio, que les revise toda su página de facturas recibidas, porque si hay una que esté incorrecta y que amerite calificar para aplicarla en deducción en abril, pues entonces si está mal emitida, que diga, no, es que sabes que yo pagué con transferencia y aquí dice efectivo. Si dice efectivo, pues no es deducible de impuestos. Entonces el contador si echa un vistazo y dice, sabes que tienes varias facturas y están mal hechas, estamos a tiempo. Dentro de la norma podemos solicitar que la corrijan y la hagan bien para que llegues a ese abril ya con esa deducción y con esa documentación correcta. Entonces, esa es la manera mágica que pueden recuperar parte de los impuestos que ustedes están pagando. Gracias, contadora. Nos comentan en el chat de Facebook que el código de QR que nos mencionó necesitaba autorización. No sé si tenemos ahí algún problema para el acceso al código que mencionó. A ver, ahorita vemos la autorización del QR. Ahorita se lo. Ya está listo. Gracias, contadora. Una pregunta más. Nos mencionan dentro de las inquietudes. Primero, si nos puede volver a repetir ante quién podemos verificar que no se haya afectado nuestra antigüedad por la entrada en funciones del órgano de administración. Bueno, es muy importante que si ustedes pueden entrar a la página del SAT, es www.sat.gov.mx. Ingresan y es una página maravillosa porque es intuitiva. No se necesita tener conocimientos previos. Entonces, una vez que ustedes ingresan, ya estarán ante la página del SAT. Ustedes entran a la parte donde dice facturas y luego hay otra ramificación que la va llevando en que dice consulta de facturas y ahí ingresan. Deben de tener e-firma o una clave que antes se llamaba CIEC, pero todavía por ahí anda de 8 caracteres y si no la e-firma. Entonces necesitan ingresar con su e-firma y inmediatamente van a ingresar a lo que son un apartado que dice facturas recibidas. Ahí ingresan y de manera rápida van a poder entrar a cualquier mes. Le ponen buscar el mes, de qué día, le dan buscar y aparecen todas las facturas que ustedes hayan recibido por mes, el mes que ustedes quieran ver y las pueden descargar. Una vez que ustedes descargan ahí sus facturas o sus recibos de nómina, pueden ver si ha sido modificado su fecha de inicio de trabajo. Es muy importante, como les dije, el CFDI ya está considerado una prueba reina para los juicios laborales o de comprobación de sus derechos, así que sería muy bueno que ustedes puedan entrar y si no, auxíliense de ahí de un contador conocido de su confianza que les pueda hacer descargar sus CFDI de nómina y también pueden entrar a visores. Misma situación, entrando a la página principal se van a declaración. Ahí cerca de declaraciones están los visores y ahí entrando a visores dice descargar
lo que son los recibos de nómina y también pueden bajar lo que vimos ahorita, que es la constancia de ingresos. Es ahí sale un resumen anual que nada más dice el ingreso anual, hasta abajo dice el nombre del patrón, o bien se lo saca también un detalle mensual de cuánto fueron ganando de ingreso y de prestaciones mensuales. Esos documentos son muy importantes y ahí viene todo lo que ustedes que tienen que ver. Son documentos ante una autoridad muy importante. Entonces, tienen que estar ahí correctos los documentos. Ahí aparecen los que les dije, la denominación y aparece su año de antigüedad. Si ahí hay algo que no sea correcto, verídico, como las autoridades no lo dicen, ustedes pueden en oficialía de partes hacer una solicitud que les sea corregida esa, esa, esa parte o ese concepto donde no es correcto. Entonces, empezando desde ahí en oficialidad de partes o bien a mandando una aclaratoria también vía buzón. Todos, mayoría conocemos ya el buzón. Igual ingresan a la página principal, hay una B grandota que es el buzón, le dan iniciar sesión ahí. Obviamente ingresan con su firma y ahí les va a abrir un portal en que pueden mandar una solicitud o pueden enviar una aclaratoria. Ahí también ustedes pueden redactar un documento libre y enviarlo. Y les da un folio de ese envío para que ustedes reciban una contestación o posterior ya vean la corrección de su documentación. Entonces hay varias formas. Ante ISSSTE sí tienen que ir también a la dependencia a solicitar su constancia de antigüedad. Si ustedes ven modificada en la parte superior que reiniciaron. Entonces es muy importante también en su departamento solicitar la corrección de ese no inicio de operaciones o inicio de trabajo, ¿no? Porque decir, bueno, si abajo te diste el tiempo de narrarme toda mi antigüedad, también, o sea, date tiempo ahí de corregirle arribita que mi correcto tiempo es desde hace años. Entonces no les lleva mucho a que hacer una solicitud ahí ante esa dependencia. Es muy importante. Sí, gracias, contadora. Bueno, ya finalmente yo sé, hay bastantes inquietudes de nuestras compañeras, compañeros, pero para que nos quedara claro en el tema del décimo transitorio y aquellos que tenemos cuentas individuales, porque al final del día creo que son las grandes inquietudes de la mayoría de los trabajadores que ya ingresaron después de la reforma a la ley del ISSSTE, que tenemos las cuentas individuales, pero también las del décimo transitorio que se ven arrastrando con una reforma con la ley anterior pero actualizada. Entonces, ¿qué pasa con esos cambios en las nóminas para los trabajadores que optamos por una o por otra? ¿Cómo nos afecta o nos beneficia de manera directa el tema del incremento de nuestra cuota a lo que es el salario base? Muchas gracias, contadora. Bueno, en estos dos régimen, el décimo transitorio viene siendo el ganador en este incremento de sueldo base, porque finalmente se logra lograr ese régimen con el último salario del año. Entonces, entre más alto sea el salario que los pesque en ese momento de jubilación, pues es mucho mejor, ¿no? Porque casi se van a ir al 100% con su dinero mensual. Claro, consideremos los topes, ¿no? Los topes de las pensiones, pero se van a ir con su pensión de manera vitalicia. Recuerden que ustedes no tienen dinero, porque todo el dinero ahorita que ustedes están generando, pues está siendo administrado. Entonces, la promesa del Estado es que cuando ustedes logren su jubilación, pues les mantenga de forma vitalicia su pensión, la más alta de acuerdo a su salario base. Si es más alto, va a ser mucho mejor. Es vitalicia y es heredable, ¿no? La de cuentas individuales es un poquito más castigada, pero también tiene sus beneficios, porque ahí sí el trabajador tiene su dinero, ¿no? Entonces va a poder optar por tener su dinero porque él es dueño de lo que tiene. Él va a poder optar por recibir esa cantidad de dinero y bueno, va a poder decidir hacer negocios con él de manera en una exhibición o también de acuerdo a la FORE que haya elegido
pues también la negociación ahí, ¿no? De reinvertir su dinero tanto para un lado, para otro, a inversiones indexadas, tiene más libertad de inversión y de recuperarse en algún momento con ese liderazgo que tiene de su dinero. Eh, el décimo transitorio no tiene ese poder, es más, no se puede cambiar de pensionista, sino que los otros sí, porque tienen su dinero, entonces pueden optar por cualquier afore, ¿no? Que les dé mayores rendimientos en el momento. Son líderes de su dinero y ahora sí, ahí ganan o pierden dependiendo de sus decisiones financieras. Y esa es la situación, que les favorezca, pues tienen que pagar un poquito más ahorita de cuota, pero bueno, ambos tienen cosas positivas y ya es libre elección ahí o ya eligieron, ¿no? Porque hasta ahorita todavía no sabemos si pueden volver a optar para hacer un cambio de régimen, ¿no? Muchísimas gracias, contadora. Bueno, una vez concluidas las preguntas formuladas, le haremos llegar las que quedaron por ahí pendientes para en una posterior transmisión sean dilucidadas a los compañeros y compañeras que nos están viendo. Y concluida esta etapa, cedo los a voz a nuestro director, el licenciado Manuel Saturnino Ordóñez. Muchas gracias. Muchas felicidades a todos. Gracias. Gracias a la contadora Jarillo por la conferencia que acaba de impartir. Al respecto, el Comité Ejecutivo del Colegio de Secretarios y Actuarios toma nota de todas las precisiones que realizó la conferencista para proceder a un análisis detallado sobre el impacto que puede existir en los derechos de los trabajadores de la institución. Una vez efectuado el estudio, se emitirá un comunicado por parte del colegio, destacando los puntos torales de afectación, así como las acciones a seguir ante el órgano de administración judicial y, en su caso, la exigencia de actuación efectiva a los sindicatos para lograr una restitución inmediata de los derechos vulnerados. Nos despedimos de ustedes con el compromiso de la defensa de nuestros derechos y con la apertura de escuchar a todos aquellos interesados sobre el tema que hoy nos ocupa, para lo cual quedamos a su disposición en las redes sociales del colegio. Hasta pronto.